No los veo. Buenas. Buenas tardes, Buenas. Hola, buenas tardes para todos. buenas tardes, buenas tardes. Oh, mira, Cristian. Buenas, buenas. Bien, ahí van entrando de a poquito. Vamos a esperar que terminen de ingresar, así arrancamos. Y no se nos hace tan tarde. Igual debe haber gente acá que debe estar de vacaciones de invierno, porque en la provincia de Buenos Aires no estamos en vacaciones de invierno, pero en el resto seguramente hay gente que sí ya está de vacaciones de invierno. Y nos morimos de la envidia acá. Envidia sana. Envidia sana, ya casi nos llega a nosotros, pero todavía no estamos en vacaciones de invierno. Estamos llegando recién a la... 2 días nada más. Sí. Exactamente, 2 días más y arrancamos con las vacaciones. Arrastradas para llegar a los días. Bien, se está compartiendo la llamada de forma pública, avisan porque se va a estar transmitiendo. Bueno, mientras esperamos, por ahí si quieren contarnos de por dónde, de dónde vienen, nos están mirando, ¿De dónde son? de dónde son. Buenas tardes, dice Néstor, buenas, buenas. Nosotras tres estamos acá cerquita de Mar del Plata. Parece que justo en este momento ninguna de las tres de Mar del Plata, pero estamos cerquita. Claro, estamos en esa ciudad, pero un poquito lejos cada una. Claro. Sí. Acá llueve, hace un frío espantoso. Nos reíamos de que no estamos de vacaciones todavía. Santa Rosa La Pampa, oh. Tienen un clima tan espantoso como el nuestro, porque acá la verdad que venimos de días de lluvia, frío, lluvia, frío, lluvia, frío, como que ya nos viene castigando el clima marplatense. Y seguimos trabajando porque no llegaron las vacaciones de invierno todavía. Con los chicos a full. Buenas tardes, Ayelén de Catamarca. Buenas, buenas, Ayelén. Bueno, por ahí debe estar mucho más lindo Marín Catamarca. Lo que Dios quiera, sí, sí, sí. Sí, sí, nosotros cuando viajamos nos tocó muy lindo tiempo, hermoso estaba allá, muy diferente. Hola, desde Corrientes. 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 Bien, bienvenida Magalí. Sí, estábamos viendo en la inscripción, teníamos gente de distintos lugares del país, así que está buenísimo. Este, irnos conociendo un poco. Bastante federal la inscripción. Había gente de Corrientes, ahí ingresó Sabrina de Luca. Bien. Vamos a esperar un Unos cachito. minutitos más, Marín, parece, ¿no? Y esperamos unos minutitos más para que vayan ingresando, porque había muchos inscriptos. Así les damos un cachito que suele pasar que a veces cuesta enganchar. Jessy Varela desde Mar del Plata. Jessica Corbalán se unió. Bien. Vamos sumando. Vamos a esperar un cachetito nomás y ya arrancamos. De paso les contamos que estamos organizando un congreso de enfermería comunitaria y de salud social que va a ser en noviembre en Hurlingham. Así que dentro de poco va a estar saliendo en nuestras redes sociales toda la información para los que quieran participar. Se puede participar de manera híbrida, pueden participar de manera virtual, como esto que estamos haciendo, o pueden, si quieren, viajar a la ciudad de Buenos Aires y ahí nos encontramos todos. Eso va a estar muy bueno, es el 3 y 4 de noviembre en la Universidad de Hurlingham. Em, También se pueden presentar trabajos, se puede realizar exposiciones, así que bueno, nada, síganos después en las redes, donde vamos a ir publicando toda la información. Ya seguramente hoy o mañana va a salir la circular con toda la información del Congreso para que todos los colegas del país que tengan ganas de participar puedan participar. Eso también va a ser un encuentro muy lindo porque también participa la red de enfermería familiar y comunitaria y bueno, referentes de toda Argentina y algunos del exterior. Vienen a participar gente de Brasil, de Uruguay, creo que algunas enfermeras de Paraguay también. Así que ese va a ser un momento más que interesante para poder estar presente, más que invitados. Así que bueno, en las redes estamos en Instagram y en Facebook, ¿sí? Después les vamos a compartir el enlace para que nos puedan seguir. Y después también en la página web pueden encontrar un poco de información acerca de esto. Bien, ¿les parece que empecemos? Sí, Marín. Siguen ingresando.
Bueno, le vamos contando despacito, ¿te parece? ¿Sí vamos Dale. avanzando? Bueno, bienvenidos a todos. Hoy 16 de julio vamos a hacer comienzo a una capacitación de cuidados de enfermería en niños lactantes y pacientes pediátricos con afecciones respiratorias. Las disertantes son Andrea Anse, licenciada especialista en neonatología, trabaja actualmente en materno infantil, es jefa de servicio de neonatología, integrante de la comisión de APSE, reconocida en diferentes congresos. También disertante María de los Ángeles Viera, licenciada y profesora en la Universidad, de la Universidad de Mar del Plata. María es actual presidenta de la asociación, ¿sí? Incluso es profesora en diferentes tecnicaturas. Bien, damos comienzo a la capacitación. Bárbaro. Nosotros vamos ahí sigue entrando gente, está buenísimo, bienvenidos a los que se van uniendo. Vamos a arrancar. Nosotros somos de la Asociación Argentina de Enfermería en Atención Primaria de la Salud. Hacemos estos ciclos de capacitaciones enfocados sobre todo para profesionales de la salud y también para estudiantes y personas que les interesa el tema. Somos una asociación que no tiene fines de lucro, que simplemente lo que buscamos es que enfermería crezca y también esto de conectar, ¿sí? Nuestro dibujito es un país con un montón de lugares que están conectados y la idea es esa, conectarnos, conocernos y participar y también a veces aprender de los demás y conocer las cosas que están haciendo en otros lugares del país, que es lo que más nos mueve a hacer todo esto, ¿sí? Porque no lo hacemos por un tema económico, sino por el beneficio de la profesión que tenemos. Hoy nos toca hablar un poco de los cuidados de enfermería en patologías respiratorias y lo pensamos sobre todo para niños y lactantes. En el caso de Andrea, es especialista en neonatología, yo trabajé muchos años con niños y sabemos que en esta época estamos en el pico. Si hay algún micrófono abierto, les pido por favor que lo silencien. Nosotros sabemos que estamos en el pico ahora de las enfermedades respiratorias, entonces queríamos hablar de este tema que seguramente va a seguir llenando las salas de hospitales y de unidades sanitarias durante julio, agosto y parte de septiembre, aunque después continúa durante el año, va bajando cuando llega un poquito más el calor, ¿no es cierto? Sabemos que los cuidados de enfermería en este tipo de patologías son sumamente importantes porque son el pilar para que estos chicos tengan una resolución positiva. Nosotros sabemos que en esta época la primera causa de consulta son todos los problemas respiratorios, los que trabajarán en salud en el nivel primario de atención, secundario, terciario, están todas las salas colapsadas con bronquiolitis, neumonías, crisis asmáticas, que tienen mucho que ver también con los cambios en la atmósfera, con las cosas que tienen relación con las alergias también. Y son los que producen la mayor cantidad de internaciones en menores de 5 años. Con respecto a por qué se producen, ya todos creo que sabemos que se relacionan sobre todo con virus. El virus más importante circulante es el sincicial respiratorio, aunque este año hubo muchos casos de influenza y de parainfluenza. Inclusive salió en los medios, ¿no? Que hay como un aumento en el caso de esos virus, de esos agentes. La estacionalidad es marcadísima durante el invierno, una vez que llega el frío, nos encontramos en lugares cerrados, respirando el aire que muchas veces no circula, donde hay una persona que tenga la patología. Generalmente los niños van a ser los más afectados por algunas características que tienen en su anatomía, ¿sí? ¿Querés, André, seguir? Así no. Sí, bueno, y hablando un poquito de lo que es la fisiopatología respiratoria, si hablamos de la anatomía, todos sabemos que las vías aéreas son más estrechas y más cortas que la de los adultos. Entonces, estos nenes cuando tienen alguna secreción, causan inflamación de estas vías aéreas y produce ese estridor, esa dificultad respiratoria.
Más aún en los niños, como hablaba hoy María, los nenes menores de 5 años, que son los que más internaciones producen en los diferentes, en las diferentes instituciones pediátricas. Y en cuanto a la inmunidad, sabemos que el mecanismo de defensa, estamos hablando de los niños que son inmaduros, tienen una respuesta inmunológica limitada frente a estos patógenos respiratorios. Por eso uno siempre habla de la tasa de mortalidad, cuando dice, no, la verdad que aumentó la tasa de mortalidad infantil. En realidad no es que mueren los niños mayores de 5 años, sino que son aquellos niños menores de 5 años, que han sido prematuros y que justamente por la inmadurez pulmonar son los que menos defensas tienen. Entonces son los que más se complican. En cuanto a lo que es la fisiología, bueno, uno puede decir los parámetros esperados en los recién nacidos de términos sanos, es de 60 respiraciones por minuto, en un lactante de 40 a 50 por minuto, en un preescolar la frecuencia respiratoria es de 30 por minuto y en un niño escolar de 20 por minuto. Estos niños tienen mayor consumo de oxígeno por kilo de peso. Entonces, ahí está el tema de, además, justamente, de qué es lo que se complica en los nenes más pequeños, que acuérdense que el oxígeno es una droga, y como droga tiene efectos adversos, ¿sí? Tiene una indicación justa también, no es que, ay, bueno, le abre el oxígeno porque satura bajo, tiene una saturación de oxígeno bajo, vamos a abrirle el oxígeno. Y la verdad que no, porque también produce daños en la retina y, y produce displasia broncopulmonar. Y a futuro se dice que el oxígeno también puede producir cáncer en estos niños tan pequeños. Particularmente dice acá que son, como decíamos recién, las características de estos nenes son los que tienen más infecciones respiratorias y complicaciones que sabemos que cuando surgen estas complicaciones no son internaciones de 1 o 2 días, son por ahí de 2 semanas y además con riesgo de llegar a una asistencia mecánica respiratoria. En cuanto a las patologías respiratorias agudas, hablamos de, como decía María, nombró la bronquiolitis, que es como decíamos hoy, al tener más corto la parte respiratoria, la parte del tracto respiratorio, más corto que el adulto, se infectan más rápido los bronquiolos. Produce esta inflamación, afecta principalmente a menores de 2 años y producen esta obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Que es mucho más pequeña. Después, en otro orden, sigue lo que es la bronquitis, que es la inflamación de ¿quién? De los bronquios principales, ¿sí? Que se va a caracterizar, esto es como que se va complejizando, ¿no? Bronquiolitis va a ser una parte de los bronquiolos terminales, la bronquitis lo que va a hacer, va a afectar los bronquios principales, y después, si esto avanza, va a pasar esto el tema de la neumonía, ¿sí? Que va a producir una infección en la parénquima pulmonar que puede ser viral o bacteriana. Y esto va a causar inflamación alveolar y puede producir un compromiso sistémico significativo, ¿sí? Donde acá ya no va a ser, el nene no va a mejorar con una nebulización, con un PAF, sino que va a necesitar un sistema de presión, como puede ser un CAFO, ¿sí? O un CPAP en un recién nacido más pequeño. También producen la laringotraqueitis, que es la inflamación justamente de la laringe y la tráquea, y produce esa tos perruna, ¿sí? Que esto hace también que el niño produzca este estridor inspiratorio y esa dificultad respiratoria variable, que muchos le llaman también el falso Krupp, como lo dice ahí en la diapo. Sí, no sé si han visto los nenes con laringotraqueitis, en general está bueno poder diferenciar lo que decía Andrés, si es una bronquiolitis, si es una bronquitis, si es una neumonía o una laringitis. Claro. ¿Por qué? Porque va a ser muy diferente y en general los padres vienen muy asustados, ¿sí? Nosotros acá estamos hablando de niños y cuando tienen esa tos perruna, seca, que sabemos que aparte es dolorosa, es irritativa, no produce alivio. Vieron que nosotros, a ver, cuando estamos enfermos, tosés, y la tos, que es un mecanismo de defensa que te sirve para eliminar las secreciones y te alivia. En el caso de estos niños que tienen ese tipo de tos perruna, seca, irritativa, que suena como metálica, asusta mucho a los padres y aparte es desesperante porque ellos se dan cuenta de que no les alivia y el chico se termina agotando de tanto toser, ¿sí?
Entonces, está bueno que nosotros como enfermeros podamos diferenciar qué patología es y qué cuidados necesita de manera más rápida. Después, por supuesto que siempre vamos a trabajar de manera interdisciplinaria con los médicos, con los kinesiólogos y demás, pero nosotros tenemos que tener en claro con quién estamos trabajando y cómo es nuestra población. Acá un poco vemos acerca de los signos y síntomas según edad. En los recién nacidos, los signos y síntomas a veces también son más preocupantes. ¿Por qué? Por lo que decía Andre, tenemos un bronquio muy, muy pequeñito, que es muy fácil que se obstruya y que puede llegar a tener paros respiratorios por asfixia. Entonces, en casos de recién nacido, en casos de mucho más si son prematuros, esta sintomatología tiene que ser tratada de manera inmediata, ¿sí? Es urgente. Entonces, podemos ver que hay apneas, acuérdense, yo vi que había inscriptos algunos estudiantes, por eso recalcamos algunos términos que para los que son profesionales me dicen ya lo sabemos, por supuesto, pero no está de más, ¿sí? Apneas, acuérdense que es la ausencia de respiración, a veces por pequeños periodos, estos bebés que son recién nacidos y son prematuros con más razón, pueden tener periodos donde directamente cesa la respiración. Eso, por supuesto, preocupa mucho a los padres y hacen que consulten. Cianosis, otra cosa que vamos a ver en los recién nacidos o en los lactantes pequeños es el rechazo del alimento, que también suele ser un motivo de consulta inmediato, ¿sí? Nosotros, los que trabajamos con niños, decimos ningún niño sano, mucho menos un lactante, rechaza el alimento, ¿sí? Porque en ese momento es un momento de desarrollo, de crecimiento, donde necesitan la alimentación, y el hecho de que lo rechace es un indicador de que algo está pasando, es una señal de alarma, ¿sí? Que el niño no quiere comer. ¿Por qué no quiere comer? Porque entre respirar y comer, respiro, ¿sí? Entre las necesidades básicas, el niño va a preferir la oxigenación sobre la alimentación. Más adelante habrá tiempo cuando mejore para que pueda volver a alimentarse. Puede aparecer hipotermia o fiebre, y en casos donde ya avanzó la patología, lo que puede aparecer es letargia, ¿sí? Disminución del nivel de conciencia, que en un niño, como no nos puede responder una entrevista, lo que vamos a ver es que está letárgico, que está lento, ¿sí? Que nos cuesta al estímulo que tenga una respuesta como sería esperada. En lactantes, los signos y síntomas van a ser parecidos. Lo que se suele ver también es que empieza a aparecer el tiraje, que es el uso de músculos accesorios para respirar. Eso es algo que nosotros como enfermeros siempre hablamos que es muy importante. Si llega un niño a la guardia de la unidad sanitaria, o estamos en nuestra casa, o estamos en el hospital, una de las primeras cosas que vamos a hacer es levantarle la ropita y ver si hay uso de músculos accesorios. Si se hunde entre las costillitas, quiere decir que hay tiraje intercostal, por ejemplo, ¿sí? Que normalmente cuando los niños o los bebés respiran, eso no sucede, no hay hundimiento. Si hay hundimiento, quiere decir que hay disnea, que hay dificultad para respirar, y que ese chico tiene una dificultad importante y está usando músculos que normalmente no usa para el ingreso y el egreso del aire, ¿sí? Dificultad para alimentarse. En casos graves, también otra cosa que figura acá es el aleteo nasal. No sé si lo han visto, quizás los que trabajan sí y los demás no. ¿Cómo se va a ver? Las paredes de la nariz se van a expandir tratando de ingresar más cantidad de aire. Otra cosa que me indica que ese chico tiene una dificultad respiratoria muy importante, porque está intentando entrar aire con un mecanismo que normalmente no usamos, ¿sí? Nosotros cuando respiramos no tratamos de abrir las fosas nasales para que ingrese más aire. Otra cosa que puede aparecer también, que acá no está escrito, pero es así, es el cabeceo. En los lactantes o en los recién nacidos, nosotros lo que vemos es que con cada respiración llevan la cabeza hacia atrás en un intento de obtener más cantidad de aire y de oxígeno, ¿sí? Es un mecanismo de defensa que es un intento de conseguir aire. En chicos pequeños, sería en la edad del jardín, puede aparecer tos, puede aparecer sibilancias, a veces no hace falta ponerse el estetoscopio, que escuchamos a un niño respirar y escuchamos esa sibilancia que parece un silbido, que es propia de las crisis asmáticas. Puede aparecer disnea cuando quiere hacer alguna actividad, los chicos quieren seguir jugando y, por ejemplo, quieren correr y empiezan con la dificultad respiratoria. Y en los escolares se va a ir sumando todo lo mismo que veníamos hablando, y lo que es más evidente es la astenia, que es el chico que la mamá nos dice,
o el papá o el cuidador nos dice no quiere jugar, no tiene ganas de hacer nada, quiere estar acostado, que también en un niño es una señal de alarma, ¿no? Porque qué chico que tenga salud no está todo el tiempo saltando, ¿no? Entonces, estos signos y síntomas nos van indicando, algunos se repiten con las edades y algunos van a ser diferentes. En el caso de los lactantes, es como que está más agudizado, se nota mucho más claro que aparece esto del tiraje, del rechazo del alimento, el chico está irritable, tiene un llanto que no se puede calmar con nada, ¿sí? Donde los padres en general consultan enseguida. Señales de alarma. Esto está bueno para nosotros como profesionales de la salud saber cuáles son, pero también dárselas a los padres, a los cuidadores, ¿sí? Alteraciones respiratorias. Cuando el chico respira muy rápido, le vamos a decir al papá. Nosotros vamos a decir cuando tiene taquipnea. Un recién nacido que tiene más de 60 respiraciones por minuto me dice que está con taquipnea, ¿sí? La presencia de tiraje. Si hay tiraje, como decíamos recién, es una señal de alarma. Entonces, estos dos datos es muy bueno poder dárselo a los papás, porque a veces, por ejemplo, ya tuvo bronquiolitis y se está yendo de alta. Hola, Natalia. Y se está yendo de alta. Buenísimo. ¿Cuál es la pregunta de los papás? ¿Le puede volver a pasar? ¿Cómo hago para saber si tengo que venir o no a la guardia? ¿Sí? Les agarra mucha inseguridad, sobre todo cuando estuvo internado, cuando estuvo compleja la situación. Quieren saber qué señales de alarma tengo que tener. Bueno, si respira muy rápido, tráelo. Si vos ves que hay cambios de coloración, tráelo. Si ves que se le hunden las costillitas o se le hunde debajo de las costillas, tráelo. Quiere decir que está con dificultad respiratoria. Si ves que se le mueven las aletitas de la nariz, le decimos a los papás cuando quiere respirar, tráelo porque quiere decir que está con dificultad para respirar. Y otra cosa es cuando hay quejido. Hay un quejido audible o a veces ponen la mano sobre el tórax del bebé y sienten, ¿sí?, que hay como un ronquido o pueden escucharlo sin necesidad de estetoscopio. Oxigenación, bueno, si ven cianosis en general, no hace falta que se los digamos porque los padres salen corriendo para la guardia, ¿sí? O en el caso de nenes mayores, si lo ven que, por ejemplo, no puede dormir acostado, con la cama plana, tiene que dormir sentado. Eso quiere decir lo mismo, que necesita una posición donde pueda el tórax expandirse y nos está diciendo de que hay una dificultad. Y lo último que les aparece en la presentación son los signos de agotamiento, que es cuando ya este chico o este bebé lleva muchos días con dificultad respiratoria, es lo que más nos preocupa a nosotros, que es eso de se está agotando. Eso es, los que trabajan en salud lo habrán escuchado mucho, sobre todo con niños, que es cuando, por ejemplo, hay una bronquiolitis y este nene viene haciendo el cabeceo, el aleteo nasal, ¿sí? Tiene tiraje, tiene dificultad para respirar, y llega el momento que se agota, ¿sí? Ahí lo que puede llegar a pasar es que haga apneas cada vez más seguido, que alteraciones del nivel de conciencia, no va a querer comer. Entonces, la idea sería no llegar a los signos de agotamiento y que los padres consulten antes, o que nosotros en el hospital, cuando veamos esto, informemos al equipo y se tomen medidas para evitar el agotamiento, ¿sí? Para no llegar a ese punto. La idea de evaluar, nosotros cómo evaluamos a estos niños, bueno, una anamnesis detallada, preguntarle desde cuándo está con estos síntomas, poder auscultarlo, hacer un buen examen físico, saber si en la casa hay otras personas enfermas. A veces la duda que aparece es, papá, mamá, abuelo, tío, alguien está enfermo en la casa, pero tiene algo muy leve, no es lo mismo, ¿sí? Bueno, no es lo mismo porque son adultos. En niños, a veces el mismo agente causal provoca un cuadro mucho más grave. Entonces, está bueno saber hace cuánto, si hay personas enfermas en la casa, qué tratamiento le dieron. A veces se les da tratamiento sin indicación médica. Entonces, esa parte es interesante conocerla para saber cómo es la situación social de ese chico. El examen físico, vamos a evaluarlo de manera cefalocaudal, prestando atención sobre todo a frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, la coloración, si se alimenta o no se alimenta, la presencia de tiraje y los estudios complementarios que van a ser indicados por el médico, ¿sí? Pero nosotros, algo que siempre decimos es la importancia que nosotros como enfermeros sepamos por qué le piden la radiografía de tórax, por qué le piden un hemograma, por qué se mide la saturación de oxígeno, porque a veces esto es algo que nos preguntan los padres y nosotros como profesionales tenemos que saber de qué manera responderlo, ¿no? Si van teniendo alguna duda, vayan escribiendo en el chat, que después nosotros vamos respondiendo a lo último, ¿sí? Seguís vos, Andrés, porque si no hablo mucho.
Bueno, muy bien. En cuanto a la prevención y las estrategias clave, bueno, la lactancia materna sabemos que es una clave fundamental. No se dice más lactancia materna, sino lactancia humana. Esto de, bueno, a las madres insistir que por lo menos hasta los 6 meses y hasta los 2 años mínimamente puedan darle el pecho a los niños y, bueno, hacerle hincapié de importancia que cuando uno tiene que alimentarlo con otro sucedáneo, que es, por ejemplo, la fórmula láctea, ¿sí? No es lo mismo, porque la lactancia, lo que es la leche humana, hace de que nuestro organismo pueda funcionar de manera correcta, ¿sí? Porque nos transmite todo lo que son las inmunoglobulinas, vitaminas, todo lo que ese niño requiere y necesita. Con la fórmula láctea no, porque es todo, es como semejanza a, y nunca van a ser una fórmula igual a lo que es la leche humana. Sabemos que aparte la lactancia materna tiene mucho que ver con el coeficiente, digamos, intelectual, con esto de la prevención de las diarreas, con esto de también de todo lo que son las enfermedades, ¿sí? Previenen todo esto, todas estas enfermedades, más estas que son las patologías respiratorias en invierno, de una manera como sumamente protectora, ¿sí? El tema de la vacunación es fundamental, la prevención, ¿sí? Que el niño esté vacunado como con el plan del calendario, ¿no? De la vacunación. Esto también tiene mucho que ver cuando uno lo lleva al niño a la consulta pediátrica y uno va e insiste, no solamente como va con el cuadernito, que todo el mundo sabe que los médicos piden un cuadernito para tener su historia clínica, porque ese cuaderno es tan importante que a veces uno dice, no, es el cuaderno donde el médico pone unos datos. No, es la historia clínica del hijo, ¿sí? Y ahí también tiene que ir acompañado siempre con las vacunas, porque cuando uno lleva una consulta pediátrica, llevan el cuadernito y no llevan la libreta de vacunación. Es muy importante vacunarlos en tiempo y forma, ¿sí? Y que la vacunación sea completa. Y después, por supuesto, lo que es la higiene respiratoria, que no solamente va a ser respiratoria, sino para todo, recuerden el lavado de manos, fomentar el lavado de manos, que cuando tuvimos el tema de la pandemia, que hace unos añitos que la tuvimos, parece que fuera muy lejano, ¿qué es lo primero que dijeron? ¿Qué es lo primero que nos empezaban a decir? Lávense las manos, apréndanse a lavar las manos. O sea que es fundamental el tema para todo, para la vida también cotidiana, todo. El lavado de manos es lo más importante. Y cuando estamos en la institución, tenemos, como todo, algo que se llama una secuencia, la cual tenemos que respetar, y un tiempo, ¿sí? Porque en ese tiempo es donde nosotros matamos o inhibimos los microorganismos. Eso es fundamental, ¿sí? En casa nos lavamos las manos, no tenemos un tiempo. Pero en una institución sí, hay una forma, sí, hay una técnica donde dice cómo nos tenemos que lavar las manos y respetar los tiempos, ¿sí? Tanto con agua como con alcohol. El lavado húmedo y lavado seco. Eso es importante. Y otra cosa es el tema de ventilar las habitaciones también, ¿sí? Que a veces eso no se tiene en cuenta, estamos en lugares que estamos hacinados, mucho tiempo encerrados, ¿sí? Con el aire que tiene un montón de microorganismos, cada vez que hablamos tenemos las gotitas de flush que quedan flotando en el aire y sobre todo cuando hay niños pequeños es recomendable ventilar y dejar cambiar un poquito ese aire. Sí, que a veces dicen, no, pero estamos en invierno. Sí, en invierno hay que ventilar, ¿sí? Es lo mejor para ese niño y para todos nosotros, porque siempre hablamos del niño porque estamos haciendo la prioridad, pero es para todo, para la familia en realidad, ¿sí? Eso es importante. Y bueno, el tema del cigarrillo también, el tema de la persona que fuma, con más razón aún, el tema de si es que está en casa, bueno, ventilar con mucho más seguido, como uno dice, ¿no? Los cuidados generales en el domicilio, bueno, esto de que uno habla para las recomendaciones para los padres, para los cuidadores, para quien esté con ese niño, ¿no? Bueno, mantener una hidratación oral adecuada, ofreciendo líquidos frecuentemente al niño. A veces uno dice, no, pero esto de la hidratación es para el verano. No, para el invierno también, porque lo que hace es fluidificar esas secreciones y las va a eliminar después por la materia fecal, ¿sí?
Controlar la fiebre con paracetamol e ibuprofeno o con lo que le indique el médico, porque también a veces viene una vecina, no, y está con un poquito de fiebre, no, dale tal que a mi hijo también le dieron. Todos somos diferentes, todos reaccionamos de manera diferente. A veces uno dice, no, a mi hijo le dieron dipirona, bueno, y nunca le pasó nada. Bueno, pero a mi hijo a lo mejor una vez le dieron dipirona, no le pasó nada y cuando la segunda vez hace reacción. Entonces, siempre tenemos que seguir las indicaciones médicas. ¿Sí? La medicación, para eso tenemos el médico que nos indica cuál es la mejor para ese niño. ¿Sí? Realizar aspiración de secreciones nasales, bueno, esto hay que tomarlo con pinza, porque los niños y los más chiquititos son respiradores nasales hasta el año. Si yo insisto en aspirarle la naricita, va a inflamar esa naricita, la va a irritar y bueno, vamos a hacer, en vez de mejorar, sí, vamos a sacar la secreción, pero vamos a inflamar esa naricita. Entonces, vamos a producir una dificultad respiratoria nosotros por querer sacarle, aspirar con las secreciones en forma, o sea, cada vez que tiene una secreción, aspiramos. Bueno, ni siquiera uno dice, bueno, André, pero lo puedo aspirar con el del nebulizador. No aspira nada, sí aspira, porque si uno lo ponen en la mano, aspira. Entonces, bueno, con eso tengan cuidado. Pueden aspirarlo con la perita, pero es lo mismo, porque estamos irritando. A veces, como estamos mostrando acá, sí, hacemos esto, lo apoyamos, pero ¿cuántas veces apoyamos esa perita en esa naricita? Muchas veces. El tema de instilar Perdón suero... que pregunte, Sí. también podemos lastimar o lesionar. Por o supuesto. sea, podemos... Es que vos inclusive... vas irritando la mucosa a medida que vas sacando la secreción, obvio, claro que sí. Sí, André, es verdad, sí. Y el tema de lo que es suero fisiológico o aspirador nasal, bueno, es lo que decíamos recién, el suero fisiológico, en realidad, déjenlo para la institución. A veces uno dice, no, le vamos a instilar un poquito para sacar la secreción. Eso es lo que nos lleva a los padres a que tengan que seguir aspirándolo. Entonces, no está bueno. No hagamos nada que, digamos, que no mejore, que empeore la situación. Obtener constantemente constantemente los signos vitales de dificultad respiratoria, conocer cuándo acudir a las urgencias, es lo que decía María. Darle información clara y concisa a los padres, ¿no? Esto que decía ella, ¿no? No vamos a decir, no, mira, si tiene taquipnea, no, si el bebé respira rápido y vos ves que hunde las costillitas, lo tenés que traer, ¿sí? Si tiene ese quejidito que vos apoyás el oído y hace como un ruidito, uno siempre, para ejemplificar ese ruido de ese silbidito, uno le dice a los padres, mira, agarrate el pelo y hacete un sonidito en el oído. Y es lo que hace cuando uno lo escucha, o sea, esa sibilancia es la misma, genera el mismo ruidito. Y eso se lo hacemos a los padres y ellos están muy atentos cuando uno le dice los signos de alarma. Y por supuesto, bueno, mantener el aislamiento respiratorio según la indicación médica para prevenir los contagios. Muchos utilizan los barbijos, ojo con los barbijos, que los barbijos también son como que también es como que nos enferman, ¿no? Porque uno tose en ese barbijo y respiramos todo lo que tosemos. O sea, ojo con eso, la permanencia del barbijo, ¿sí? Y si usamos barbijo porque vamos a algún lugar, está bien, pero en casa no tenemos que usar barbijo, ¿sí? Es fundamental esto, ¿no? Instruir a los cuidadores, como dijimos recién, todo lo que son las técnicas. A veces uno, ante no enseñar esto de la aspiración, bueno, le enseñamos, pero le decimos, bueno, si es necesario, no cada vez que el niño tiene un poquito de secreción, en vez de limpiárselo con una servilletita o con un papelito ¿cómo se dice? Para la nariz, una servilletita, lo aspiramos. No, hay que limpiar. Y también limpiar suavemente. Tampoco es cuando uno limpia con una servilletita o con uno de esos pañuelitos que nos venden, ¿no es cierto? Que son más suavecitos, obviamente, pero ¿cuántas veces le limpio la naricita? Eso también hay que verlo, ¿sí? Y bueno, y como dijimos nosotros, hacer que los padres interpreten esto de los signos de alarma es decirle, bueno, a ver, ¿qué te dije? Repetime los signos de alarma. Importantísimo el tema de la temperatura. Bueno, ¿cuándo vos pensás que es fiebre? ¿Cuándo vos sabés que es fiebre, que tiene tiraje, que tiene esto de que respira muy rápido? Bueno, todo eso nos tiene que quedar claro. El padre nos tiene que repetir y explicarnos a nosotros como que no sabemos. Entonces ahí sí nos quedamos tranquilos, el papito entendió, la familia entendió, y nosotros sabemos que dimos pautas claras y concisas. No muchas porque
los padres se aturden con tantas cosas, con tanta información. Sí, a veces es mucho. Algo que también, algo que dice ahí del aislamiento, que también acá seguramente hay muchos que tendrán hijos, y es un tema cuando hay que ir a trabajar y el chico tiene que ir al jardín y está con un estado respiratorio. Bueno, la recomendación siempre es que se quede en casa, aunque sea complicado para la familia, buscar la forma de que ese chico no vaya al jardín o no vaya a la escuela. ¿Por qué? Porque ahí seguimos propagando la infección. Sabemos que cuesta, por eso le digo que sí, uno como mamá, a todos nos ha pasado de decir, uy, tiene secreciones, no tendría que estar porque va a contagiar a todos los amiguitos, a todos los compañeritos del jardín. La recomendación siempre es esperar a que pase y que le den el alta médica para poder ir al jardín o a la escuela de vuelta. Y con lo de las secreciones, sí, la recomendación es no aspirar a menos que sea estrictamente necesario, y se deja más bien para el hospital. Porque si no también hacemos el círculo vicioso de aspiro y va a producir cada vez más secreciones y vamos lesionando, como decía Andrea, la mucosa, y a veces llegamos a provocar sangrados, que por supuesto que no es lo que queremos, hacemos una iatrogenia sin quererlo, ¿no? Si estamos en la guardia o estamos en la internación, evaluarlo constantemente, porque también lo que tiene el trabajo con niños es que es hermoso, pero muy rápidamente modifican el estado, ¿sí? Un chico que entró con una dificultad leve o moderada, al rato puede modificar enseguida por estas características anatómicas que tienen, entonces el control es muy importante, y como suele comentar Andrea, esto de tener a los padres como aliados y de darle un par de señales de alarma también ahí en la guardia, en el hospital, y decirle, avísame si, ¿sí? Avísame si lo ves que está respirando peor, avísame si lo ves que está más decaído, avísame si te parece que tiene fiebre, que nosotros vamos a ir y lo vamos a controlar. Oxígeno es el soporte respiratorio que se le va a dar de acuerdo a la indicación médica. Ahí nosotros tenemos muchos cuidados para hacer, ¿sí? Algo hemos hablado en otras capacitaciones acerca de oxigenoterapia, desde el tamaño de las máscaras hasta que esté correctamente colocado, que esté bien fijado, que no cause lesiones, que la graduación con el flugímetro sea la correcta, ¿sí? Asegurarnos que la posición de la cabeza y el cuello de este niño ayuden a la entrada del aire y no todo lo contrario. Entonces el soporte respiratorio es oxígeno y es mucho cuidado de enfermería para que todo esto funcione, ¿sí? Soporte nutricional e hidratación, en el caso de guardia o internación, hay que ver si ese chico está en condiciones de que pueda tomar vía oral. Si no, el plan B va a ser una sonda nasogástrica y el plan C suele ser ya la colocación de un plan de hidratación parenteral, ¿sí? Muchas veces se intenta en ese orden, A, B, C. Primero se intenta vía oral. Si aumenta la dificultad respiratoria, seguramente van a pasar al plan B. Si ven que aumenta la dificultad respiratoria porque hay distensión abdominal con la sonda nasogástrica, se va a pasar a la hidratación parenteral. Que eso también está bueno explicarle a los padres, que no es que ponemos suero o sonda porque queremos, sino porque queremos que esté hidratado, que no se deshidrate, porque eso sería otra complicación ya, y a veces es necesario llegar a esto. El control ambiental, bueno, en el hospital supondríamos que no habría humo de cigarrillo, aunque sabemos que muchas veces en los baños los padres van a fumar, entonces hay que recalcar la importancia de que en ningún caso fumen dentro del hospital y cerca del oxígeno, ¿no? Pero en estos casos, sobre todo por el bien del niño, no puede haber ni humo ni tampoco mezcla de sustancias, aerosoles. Otra cosa que vemos a veces es cuando limpian, a veces las personas de limpieza o los internados, porque también a veces quieren colaborar y con la mejor de las intenciones mezclan detergente con lavandina, y esto para este niño es terrible, ¿sí? Para cualquiera, porque se forman ácidos que van a ser tóxicos, pero en este caso va a ser mucho peor. Entonces hay muchas cosas de educación que hay que irles diciendo porque pueden provocar broncoconstricción, que no lo queremos para nada, ¿no? En este caso. La posición siempre en Fowler o semi-Fowler para ayudar a la expansión pulmonar. Esos serían los cuidados más importantes que nosotros vamos a tener en la guardia. El control de signos vitales frecuentemente para ver cómo va la evolución. Después hay unas guías que son las escalas de tal que se usan para hacer un control rápido, que es como un check, donde se va valorando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la necesidad de oxígeno, y con eso se obtiene un puntaje para ver también rápidamente si ese niño tiene mejoría o tiene empeoramiento del cuadro, ¿sí?
Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Oxígeno, generalmente lo que se va a buscar es que sea humidificado, porque eso va a ayudar a que tenga mejor tolerancia también, y si se puede va a ser oxígeno humidificado y caliente, para que él no tenga, para que este bebé o este niño no tenga que gastar su energía en calentar el oxígeno que ingresa frío. Si el oxígeno ingresa frío y seco, irrita la mucosa y aparte el niño tiene que calentarlo con su temperatura corporal, que no queremos en ese momento, ¿sí? Siempre se va a ir de menos a más, se va a intentar con dispositivos de bajo flujo y bajo aporte de oxígeno, como las cánulas nasales, y después de a poco se va a ir subiendo en el caso de que sea necesario, de acuerdo al nivel de saturación de oxígeno. Por eso también es tan importante que trabajemos de manera interdisciplinaria. Si yo voy a controlar y bajó la saturación de oxígeno, no es solamente registrarlo, sino inmediatamente avisar para que se modifique cuál es el dispositivo de oxígeno que va a necesitar este niño, ¿sí? Higiene de la vía aérea, acá en el caso de las internaciones, si es necesario y vemos que no puede eliminar por sí solo las secreciones, se va a hacer realizar la aspiración. Muchas veces antes, nebulización, para que estén más fluidas, y a veces también hacemos un poquito de kinesio respiratoria para ayudar a que a veces puede llegar a eliminarlas por medio de estornudos o tos. Hidratación, como decíamos, con las posibilidades, y la vigilancia constante para ver la evolución. Esa sería la idea de los cuidados de enfermería más importantes en la bronquiolitis. Tuyo. Bueno, en cuanto a los cuidados específicos de la neumonía y otras que estuvimos charlando, bueno, la terapia antimicrobiana, la alimentación precisa de antibióticos, a veces uno lleva a los niños a la guardia con el fin de que nos den medicamento, ¿no? Y a veces se enojan porque, estuve esperando 2 o 3 horas, 4 horas y no me dieron nada. El no dar nada es porque es viral, entonces si nosotros le damos una medicación, uno de origen bacteriano, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Va a ser una resistencia. Entonces, cuando realmente necesite una medicación puntualmente para esa patología respiratoria, no va a hacer nada la medicación, va a ser inocuo. Por eso a veces es tanta la resistencia cuando uno va a la guardia de medicar alguna patología respiratoria que no vemos que sea necesaria en ese momento, ¿no? Igualmente, todo esto, acuérdense, lo que es medicación está indicado por el médico. Nosotros podemos hacer muchas cosas antes de llegar a lo que es la medicación. ¿Sí? Como decíamos esto de, bueno, si tendríamos que sacar las secreciones, el tema de ponerlo en posición de Fowler, bueno, todo eso. La medicación sabemos que está indicada por los médicos. También cuando uno dice medicación tenemos que saber los efectos adversos y qué debemos esperar, ¿no? Que le damos una medicación, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que esto surja efecto o en cuánto tiempo va a llegar a su pico como para que nosotros sepamos si la medicación hace el efecto deseado o es lo que uno, o para lo que está indicado, ¿no? El control de los parámetros clínicos siempre que uno, cuando está en internación, siempre tienen que estar monitorizados, ¿sí? Porque cualquier situación, cualquier parámetro que se modifique, nosotros tenemos que avisar, ¿sí? Pero cuando uno avisa, avisamos con claridad, ¿sí? Bueno, está desaturando, no decimos está desaturando, no, está desaturando, ¿cuánto? 92. Bueno, ¿y qué frecuencia respiratoria tiene? Y todo esto uno lo tiene que ser claro cuando uno avisa un detalle tan importante como esto, ¿no? Que desatura, que el niño empieza con dificultad respiratoria, que no mejora, porque uno tiene que ver si tiene que pasar a otro dispositivo para la administración de oxígeno, ¿sí? Y esto que dice la prevención de complicaciones, justamente esta vigilancia activa, que nosotros no es que vamos a estar todo el tiempo al lado del paciente, porque es verdad que no podemos, porque la realidad es que a veces nos desbordan la cantidad de pacientes y los enfermeros somos muy pocos. Entonces, pero sí saber qué es lo que yo tengo que ir a observar detalladamente, ¿sí? Y bueno, y esto que, como dijimos y lo vamos a recalcar, esto que se habla a los padres, los signos de alarma, para que él también nos informe o nos avise ante alguna presencia de algún signo vital que ellos vean que dentro de los parámetros que nosotros elegimos, modifican. El tema del tratamiento médico autorizado, bueno, la verdad es que la parte terapéutica basada en la evidencia, siempre el soporte ventilatorio, esto de las cánulas nasales, saber a cuántos litros estamos administrando el oxígeno, que sea humidificado y calentado.
ver la saturación, que si nosotros estamos viendo que el niño va mejorando, vamos bajando ese oxígeno gradualmente. Eso sí lo podemos hacer como enfermeros, porque tenemos una saturómetro que nos está diciendo que como estamos bajando gradualmente, el niño está recibiendo una saturación o está llegando a una saturación dentro de lo esperado. El uso de los broncodilatadores también, tenemos que ver esto, como dice acá, ¿no? Reservado exclusivamente para pacientes con hiperactividad bronquial, ¿no es cierto? Comprobada, no recomendado en rutinas de la bronquiolitis. Vieron que a veces dicen, no hay que nebulizar, usemos directamente, hagamos PAF. Sí, a veces los neumonólogos indican eso, le dice a un neumonólogo, mira, le vamos a hacer una nebulización y nos miran con cara rara, no, hacerle PAF. Bueno, todo tiene su indicación. La antibiótico-terapia es lo que habíamos hablado también anteriormente, ¿no? Indicarla si la neumonía es de origen bacteriano. No todo, por eso digo que uno tiene que identificar cuál es la patología respiratoria, si es una neumonía, si es una bronquiolitis, ¿sí? Porque cada uno son muy parecidas, pero tienen medicaciones diferentes. Igual que la corticoterapia, que si bien se ha demostrado que es beneficioso en el club que habíamos dicho, la leucotracomalacia, y en el asma el uso es controvertido y generalmente no está recomendado en lo que es la bronquiolitis. ¿Sí? Bueno, y esto de la contención y educación familiar es lo que hablamos siempre, y este es el rol realmente nuestro de enfermería, en donde acá entra todos nuestros conocimientos, porque esta información nosotros la podemos dar, como dijimos de inicio, en forma clara, concisa y seguros de lo que estamos hablando, ¿sí? Porque conocemos la patología y conocemos las diferentes patologías respiratorias, y eso es fundamental. Una educación preventiva, bueno, hablar esto de lo que dijimos anteriormente, higiene de mano, la ventilación, ¿sí? La eliminación de factores de riesgo como esto del humo de cigarrillo, ¿sí? El tabaquismo pasivo, esto quiere decir de estas personas que fuman y por ejemplo van a visitar a un bebito recién nacido y la persona que fuma lo levanta, este bebé, y tienen esa ropa impregnada de ese tabaco, ¿no? Ese humo de cigarrillo. A nosotros no nos pasa nada, pero ese bebé sí, ¿sí? Entonces, bueno, eso también tenemos que prever. Las técnicas domiciliares de entrenamiento práctico, dijimos esto de lo que es la aspiración nasal. Si bien le vamos a explicar, porque hay niños que se van con cánula nasal, se van con oxígeno a la casa, bueno, tenemos que explicarle todo detalladamente cómo lo vamos a hacer, pero sí saber que se aspira se le enseña a los padres que se aspira según necesidad, ¿sí? Y es muy importante cuando un niño está con alguna patología respiratoria que siempre tiene que estar en posición de semifauler, por lo que dijo María, por la expansión de los pulmones, ¿sí? Porque permite que relajen esos pulmones y que la dificultad sea menor. Bueno, esto de reconocer las alarmas, de lo que es ver si el niño está empeorando o no, es lo que dijimos anteriormente. Ver si esa dificultad respiratoria disminuye o aumenta, chequear que la posición de la cabeza esté en posición de olfateo, como uno dice, que es para que la tráquea esté derecha. Muchas veces los niños están recibiendo oxigenoterapia y están con la cabecita como muy flexionada o muy extendida. Eso también tiene que ver para que el tratamiento que se le está haciendo sea efectivo, ¿sí? Y por supuesto el apoyo emocional, porque toda la familia, obviamente, cuando ve a un niño que requiere algún dispositivo para una administración de oxígeno, ellos por ahí no entienden y dicen, uy, está en respirador. Y no es que esté en respirador, tiene una cánula nasal o tiene una máscara de Venturi, ¿sí? Y bueno, eso también hay que explicarlo, ¿no? Y hay que, por supuesto, contener a toda la familia y darle la confianza suficiente que si cuando se lo lleva a casa es porque el bebé o el niño está bien y van a ser lo suficientemente capaces para que este niño, para que puedan resolver cualquier situación en su hogar. Sí, generalmente están muy asustados los padres, ¿no? Por ahí, algo que nosotros hablamos siempre con los estudiantes es, llega el momento que a nosotros todo nos parece rutina, la cánula de oxígeno, el suero, la sonda, ¿sí? La internación misma, nos parece todo una rutina. A veces para ellos es un shock emocional y les causa mucha impresión ver a su hijo, por ejemplo, con una sonda, un suero y oxígeno, que nosotros decimos, bueno, es lo normal porque tiene bronquiolitis.
acordarnos que nosotros vemos las cosas de una manera porque somos parte del sistema de salud, pero para esos padres a veces es el evento traumático de toda su vida, ¿sí? A veces hablan de que tuvo una internación con bronquiolitis y lo tuvieron con oxígeno, ¿sí? Y para ellos fue terrible. Entonces, ser conscientes de esto de que por ahí nosotros vemos las cosas desde otro punto y para ellos es algo muy traumático, siempre aunque sea prestar la oreja, sacar dudas, explicar cuáles son las cosas que se le están haciendo y por qué, ¿sí? A veces también decirle, le ponemos oxígeno, no, no está en respirador, está respirando por sí mismo, no quiere decir que sea nada grave, es algo esperable, ir dando tranquilidad para que la familia no esté tan preocupada, porque a veces sí se produce mucha angustia. Hablando un poquito de comunicación efectiva, justamente, nosotros tenemos que hablar con estos niños a veces y con los cuidadores de qué es lo que está pasando. Bueno, tenemos que adaptar nuestro vocabulario, como decíamos hoy, no le vamos a decir si tienen taquipnea, no, si está respirando rápido, si ellos nos hablan de la manguera que tiene puesta en la nariz, nosotros seguimos hablando de manguera que tiene puesta en la nariz, aunque quizás sabemos, por supuesto, que es una sonda y no es una manguera, pero es tratar de adaptarnos para que esta comunicación sirva, ¿sí? Si nosotros tenemos un vocabulario muy complejo, si nosotros nos mostramos muy apurados, si nosotros nos mostramos que no tenemos interés, esa comunicación se va a cortar y no es lo que queremos. Entonces, tratar de aprovechar ese momento de intercambio, aunque como decía Andrea, muchas veces estamos apuradísimos, tenemos muchas personas para cuidar, no llegamos, pero es muy importante esto de poder dar la información justa, poder dar ese apoyo que necesita la persona y después seguir, porque seguramente vamos a seguir con un montón de otras cosas. Participación activa, ayudar a que cuidador, papá, mamá, abuela, tío, primo, el que esté, ayude al cuidado, que eso también los hace sentir valiosos en el proceso y decirle, bueno, vos te tenés que encargar de esto, esto y esto. Me vas a avisar si pasa aquello que dijimos que no tenía que pasar. Entonces, no es una persona que es una visita que está mirando al niño, sino que es alguien que está participando activamente del cuidado. Y eso también mejora la relación con nosotros, porque nos ven como que los valoramos y los tenemos en cuenta y los consideramos útiles para el tratamiento del chico, ¿sí? Apoyo en las decisiones. No siempre se va a poder, pero en lo que se pueda, hay que tratar de que también la familia participe en la toma de decisiones. Y mínimamente estén informados de qué es lo que está pasando. Un ejemplo que podemos dar de esto es cuando se deciden los pasos, el pasaje a terapia, ¿sí? Eh, Generalmente la familia no puede decidir si pasa o no pasa el niño a terapia porque es una decisión médica, pero sí es muy bueno explicarle que junto con el médico la importancia de que pase, que va a estar más cuidado, ¿sí? De que es una decisión que va a tomar el equipo médico, pero que la familia pueda participar. Nosotros ahí los enfermeros somos muchas veces los que garantizan los derechos del niño y los derechos de la familia, ¿sí? Nunca nos olvidemos de eso. Nosotros a veces somos ese nexo entre médico y familia, médico y el niño, para que les expliquen bien qué es lo que está pasando y que los hagan participar. Y el manejo emocional que tiene que ver con esto de, ¿estás asustado, padre, madre? Está perfecto, está bien, ¿sí? Nunca decirle, no, estás exagerando, no, para nada, ¿sí? A todos los que serán padres, madre, abuelo, cuando le pasa algo a un niño, o un adulto también, pero mucho más cuando es alguien tan vulnerable como es un niño o un bebé, es normal que haya miedo, que haya incertidumbre con lo que va a pasar, entonces validar esos sentimientos, dejar que los expresen y decirles que está bien, pero al mismo tiempo tratar de calmar diciendo que está en un lugar donde va a estar cuidado y que se va a hacer todo lo posible para que la resolución sea la mejor, ¿sí? Todo esto que a veces nos puede llevar un par de minutitos mejora mucho el ánimo, las emociones de la familia y también mejora nuestra identidad como enfermeros y lo que la gente ve con respecto al enfermero. El enfermero no es solamente el que vino y puso la medicación y se fue, sino que fue el que me escuchó, me dijo que seguramente todo iba a estar bien, que cualquier cosa lo llame. Eso de estar apoyando a la familia mejora mucho la relación. Si llega el momento del alta después de toda esta situación, ¿sí? De tanto estrés y de demás, hay que hacer también algunas recomendaciones para después. Los cuidados domiciliarios, cuándo tiene que volver a la visita con el médico, qué tipo de seguimiento va a tener, si es posible que vuelva a ocurrir. Por ejemplo, acá hablamos muy poquito de asma, pero si se llega a descubrir que el niño es asmático, también está bueno decirle que esto va a estar acompañado de periodos donde va a estar muy bien y periodos de crisis asmática, ¿sí? Como para que no sea una sorpresa.
Si es una neumonía, bueno, decirle que si tiene que seguir tomando los antibióticos, de qué manera, asegurarnos de que hayan entendido las indicaciones, que a veces parece, ¿cómo no va a entender cómo tomar el antibiótico? Bueno, a veces no. O tenemos papás que no saben leer ni escribir. Bueno, asegurarnos de que haya comprensión de las indicaciones médicas, de cuándo tienen que volver, de cuáles son los cuidados en la casa y demás para evitar complicaciones después. Bueno, y estrategia de mejora continua en enfermería es lo que estamos haciendo ahora todos, estamos actualizándonos un poquito. Todos los días aprendemos de todos, así que siempre hay algo nuevo. Así que, bueno, está buenísimo esto de capacitarse permanentemente. Acuérdense que trabajamos con seres humanos, que, bueno, que los cuidados siempre son dinámicos, no son estáticos. Así que, y que siempre hay muchos avances científicos en cuanto a las patologías respiratorias pediátricas y nuevos tratamientos. Entonces, tenemos que estar a esa altura. Por supuesto, una vez que tenemos actualizaciones y tenemos conocimiento, vamos a evaluar resultados, ¿sí? Si todo lo que estamos haciendo nosotros, estamos brindando cuidados con calidad, esto de identificar, como dijo María muchas veces, los signos y síntomas anticipadamente, habla de una calidad de cuidado porque estamos haciendo una prevención, nos estamos anticipando y estamos, como dice acá, estamos consolidando buenas prácticas. El tema de documentar, esto es sumamente importante, el registro, ¿sí? Un registro de todo lo que nosotros trabajamos con este paciente, que esté detallado, que sea también claro para el compañero que va a leer este registro para continuar ese cuidado. Que sea estructurado, que tenga el tema de las intervenciones, todo lo que nosotros hemos hecho detalladamente, las evaluaciones, la evolución clínica para garantizar la continuidad asistencial. Acuérdense que nosotros el día tiene 24 horas y no estamos las 24 horas. Entonces, si estamos a la mañana, sería muy bueno que el enfermero de la noche le llegue la misma información, ¿sí? O el enfermero de turno noche, turno tarde, le llegue la misma información que nosotros estamos brindando o hemos cuidado durante la mañana y vemos que es positivo para este paciente. Y también esto de trabajar multidisciplinariamente, como decía María, trabajar con el médico, con el kinesiólogo, con el otro enfermero, con la terapista ocupacional, bueno, con todos para que lleguemos a un buen resultado, siempre en pos de beneficio del paciente. Entonces, yo creo que trabajar interdisciplinariamente, siempre, aparte crecemos como profesionales, ¿no? Y otra Bueno, cosa importante con respecto al registro que también sirve para la investigación. Que por ahí es algo exactamente. que nosotros siempre nos debemos como enfermeros, ¿no? Trabajar más en investigación porque hacemos tantas cosas, Sí, que a veces no quedan registradas y que si nos pusiéramos a analizarlas, podríamos hacer investigaciones muy interesantes de cómo se maneja, por ejemplo, casos de bronquiolitis en distintos lugares del país y qué técnicas usan y qué protocolos y qué tipo de seguimiento. exacto. Acá un poquito de bibliografía, de dónde sacamos los datos. Perfecto. Y bueno, para Bueno, terminar, lo más importante, vigilancia constante, ¿sí? Estos chicos, ya les digo, como hablábamos con André, el tema de la modificación enseguida del cuadro es muy rápida, entonces tenemos que estar atentos a cualquier cambio. El enfoque integral, que no es solamente el niño, es la familia, es saber dónde vive, saber qué condiciones tiene, qué posibilidades hay para el alta, ¿sí? Ver siempre no solamente la patología que tiene en ese momento, sino todo, ¿sí? Por ejemplo, lo nutricional, por ejemplo, ¿sí? Las posibilidades de acceso al sistema de salud, y también saber que este tipo de patologías es un impacto muy importante para el sistema de salud, sobre todo en la época del invierno, y la importancia de poder prevenir todo esto, ¿sí? Porque como todas estas patologías, como habíamos hablado, se pueden prevenir con vacunación, inclusive ahora algo, ya dejo porque si no me entusiasmo hablar, algo que está es la vacunación para las embarazadas para prevenir las bronquiolitis. Entonces ya desde el embarazo se puede prevenir la bronquiolitis eh, por medio de la transferencia de esos anticuerpos a las mamás que están gestando, ¿sí? Entonces todo esto es algo que es muy importante y que nosotros como enfermeros tenemos que profundizar para que los chicos tengan la mejor posibilidad de tener una buena recuperación. Bien,
Esperen que estoy haciendo macana, quiero dejar de compartir. Ahí está, de tener la presentación. Bien. Bueno, hemos llegado hasta el final de la... Mari, Bien. perdón que te interrumpa, voy a dejar en el chat el Sí. enlace para que puedan inscribirse, ¿sí? Para el Bárbaro. presente. Bien, vamos a dejar un formulario de asistencia, así nos queda la asistencia de todos ustedes para mandarles el certificado. Recuerden que los que son socios tienen el certificado gratuito, los que no pueden hacer un pequeño pago, que la verdad que es mínimo, 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 que nos ayuda a sostener los gastos de la asociación. Y los que quieren también pueden asociarse, que van a ser más que bienvenidos a trabajar con nosotros, a participar en todas las cosas que se están Sí, desarrollando. ese mismo lo voy a poner ahora también en el chat. Bien, Para que entonces puedan asociarse. van a salir 2 formularios, uno que va a ser el de asistencia, acuérdense El de primero. ¿sí? Igual ya saben que cualquier cosa pueden escribir al mail donde se mandó el enlace. Si, por ejemplo, no sé, justo ahora no pueden abrir el formulario, no pueden poner la asistencia, no pasa nada, nos pasan la asistencia después por medio del mail. Y también si quieren asociarse, formar parte de nuestra comunidad de APSE, de la APS, la verdad que está muy bueno para poder compartir. ¿Querés que Hay dejemos muchas un espacio de consulta si alguien quiere hacerlo? Sí, si alguien tiene alguna consulta, porque por ahí hablamos mucho con André, nos gusta hablar. No sé si Sí. algo nos quedó claro, algo que les haya quedado. Ujú. Gracias, Carla, que nos dice que estuvo bueno. Sí, si tienen alguna duda, consulta, algo que quieran agregar, algo que quieran contar, todo es bienvenido. Algo que habríamos dicho diferente a lo que ustedes hacen o trabajan o han visto. Gracias, Noé, nos dice que muy bueno. Gracias. Gracias. Sí, nosotros nos ponemos y averiguamos un poco los protocolos que hacen y las actualizaciones, ¿sí? Por ejemplo, lo del cambio en la aplicación de corticoides, hasta hace poco tiempo se le aplicaba corticoides a cualquier problema respiratorio y ahora ya no tanto, ¿sí? Incluso, Mari, cómo se trabaja con los CAPS también, ya ahora también, ¿no? Con el IRAP entre el hospital y los CAPS, cómo funcionan, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, hay muy buena ahí referencia y contrarreferencia entre las instituciones, acá en Mar del Plata, entre las unidades de salud, de la primaria de salud y los hospitales, hay muy buena referencia y contrarreferencia, entonces hay derivación rápida. Mira, ahí dice de los PAF, ¿no? Que si no tienen reservorio en la casa, nosotros le podemos enseñar uno caserísimo. Con una botella de gaseosa, una chiquitita, de esas chiquititas, nada, claro, lo cortan muy, o sea, cortan la botella, dejan el piquito para poner ahí, para enganchar la parte del inhalador, ¿sí? Y en el borde que va a quedar como desparejo, le ponen algo para que no lastimar al niño, ¿sí? Y eso sirve para hacer una cámara de reservorio caserita. Bien. Sí, por ahí para los que no trabajan en salud, cuando los niños se hacen PAP, está el espaciador, que normalmente le decimos aerocámara. Aerocámara. ¿Sí? No siempre está el aerocámara, a veces se pierde, se rompe la piel, ¿sí? Nada, no está o no hay. Entonces, una forma de hacerlo es con una botella. Claro. Que en los bordes lo pueden quemar con un encendedor muy, para que el bordecito no quede filoso más que nada. Y si no, se le pone una cintita o algo, pero bueno, nada. Es como lo más caserito que hay y lo más fácil que hay. Claro. Y con eso lo que tiene de bueno es que como los niños no pueden manejar la frecuencia respiratoria a voluntad, como hacemos nosotros, que le decimos a la persona que expire, se haga el puff, inspire, todo eso, el niño no lo puede hacer, necesitamos esa cámara espaciadora para que pueda hacer buen efecto ese aerosol, ¿sí? Exacto. El formulario de asistencia pide Mari, para dar autorización, quiero avisar. Como la jarra de Fernet, dice. Lo queman con un... el formulario pide autorización. Bueno, lo voy a chequear ahora, a ver si puedo desde acá. Inscripción a APSE, ¿dónde estás? Acá estás. A ver qué ha pasado. Miren cómo es la tecnología. Está publicado, no debería pedirme nada. Publicado, se aceptan respuesta, cualquier persona que tenga el vínculo.
Me dice como que está todo ok. Vamos a mirar. Vista del editor restringido. Cualquier persona que tenga el vínculo, copiar el vínculo. Vamos a mirar de vuelta. Así se los mando por acá. Ahí. Esperen que busco el chat. ¿Dónde está el chat acá? A ver si hubo algún problema con el... Ahí debería andar. Ahí lo volví a mandar, a ver si hubo algún problema. Bien. Ahí preguntan el costo del certificado, que la verdad que yo no recuerdo. No, se había puesto un costo de 5.000 pesos para el certificado, si no, para asociarse es 3.500 por mes. Así que la cuota está bastante accesible. Accesible, sí. Menos que 1 kilo de carne. Sí, sí. Pregunto, Se puede, bien, pregunto. perfecto. Si Sí, yo quiero pagar ahora, sí, perdón, ¿eh? te escuché Si yo el quiero niño. pagar, sí, mi bebé. Muy bien. Sí. Si yo quiero pagar, ¿pago 3.500 más los 5.000? No, podés asociarte ahora y ya te entra el certificado este. Claro. Perfecto, ¿listo? Así ya hacemos, te queda la capacitación adentro, ¿sí? Bueno, nosotros seguimos haciendo capacitaciones, generalmente mínimo una vez por mes, hacemos algún ciclo de capacitaciones. Ahora en agosto creo que tenemos una de bioética, después tenemos otras en colaboración con otras asociaciones, ¿sí? Así que nada, síganos en las redes que nosotros vamos publicando ahí las capacitaciones que se van haciendo para que puedan participar. La gran mayoría son como de este estilo, que son gratuitas, algunas de acuerdo a la necesidad de la asociación o de las personas expositoras pueden ser pagas, pero en general no, ¿sí? Ahí dice que sin asociarse puede pagar, sí, no es necesario que te asocies, pagar el certificado y sí, se te da. Claro. A ver que me dicen que no anda ahora el de asistencia, pero que Pero será posible. Sí, el que anda es el de asociación, pero no el de asistencia. Ese es Bueno, el que permite, te ahí pide me fijo. acceso. Ahí me fijo, me dice publicado, vamos a mirar de vuelta, se aceptan respuestas, administrar. Tienen razón, hay algo que estaba mal. Es el primero, no el segundo. Sí. Cualquier usuario que tenga el vínculo. Bien, listo. Dice Marina si se puede sí, el de asistencia. Sí, ahí lo vuelvo a mandar. Sí, había un error en configuración, que esa fui yo seguramente. Ahí está. Ahí lo volví a mandar. A ver si les ha llegado. Ajá. Bien. Bueno, ahí dice, ¿por qué no aparece la opción de pagar? Ahí entró. De pagar la Bien. certificación, solo está la cuota de suscripción por meses. Bien, si querés, Diana, mandanos un mail y te pasamos el enlace para pagar el certificado nada más. ¿Sí? Porque eso había salido en el formulario de inscripción la posibilidad de pagarlo ahí, pero no hay ningún problema. Te lo mandamos por mail. ¿Sí? Claro. Ahí ya funciona para el certificado y bien, y lo demás creo que lo de asistencia ya lo arreglé. Tenía algo mal configurado por visto. Sí, quedó bien, Mari. Puede fallar, decía Tusa. Bueno, ¿tienen alguna duda? Si no, los dejamos en libertad. A ver qué hacemos de comer. Sí. Y bueno, los esperamos la próxima. Tal cual. ¿Sí? Bueno, y gracias por estar ahí, por escucharnos. ¿sí? Gracias por estar presente y gracias por querer capacitarse, que es sumamente importante. Gracias por el tiempo también. Muchas gracias, chicas, por la situación. Muchas gracias. Gracias a usted por el mensaje que nos dan también como enfermeras. Bueno, gracias. Hernán levantó la mano. ¿Qué dice don Hernán? Viejo conocido. No, la verdad que como siempre es un placer escucharlo. Igual hice macana porque quería saludar y levanté la mano. Ah, bueno. Esas cosas, viste, ya a esta altura de la tarde ya no sé qué hago. Pero no, como siempre, un placer, claras, precisas, concisas, no hay mucho para muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos la próxima. Sí. Y ya les digo, si quieren participar con nosotros, son todos bienvenidos porque todos tenemos cosas para aportar. Así que. Exacto, así es. Nos vemos la próxima. Chao. Hasta luego. Chao, que descansen.